de la túnica de baño, antes de que ella tuviera tiempo de impedirlo. Se asomó al abismo de una desnudez recién lavada que no tenía un matiz de la piel, ni una veta de vellos, ni un recóndito que él no hubiera imaginado en las tinieblas de otros cuartos. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente, con astucia de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras trataba de estroncarle los riñones con las rodillas y le lacraneaba la cara con las uñas, pero sin que él ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiración de alguien que contemplara el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana. Era una lucha feroz, una batalla de muerte, que sin embargo parecía desprovista de toda violencia, porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y evasivas, espectrales, lentas, cautelosas, solemnes. De modo que entre una y otra había tiempo para que volvieran a florecer las petunias, y Gastón olvidara sus sueños de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran dos amantes enemigos tratando de reconciliarse en el fondo de un estanque diáfano, en el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo. Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional que había podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de guerra que trataban de evitar. Entonces empezó a reír con los labios apretados, sin renunciar a la lucha, pero defendiéndose con discos falsos y descomadrejeando el cuerpo poco a poco, hasta que ambos tuvieron coincidencias al ser al mismo tiempo adversarios y cómplices, y la brega degeneró en un retozo convencional y las agresiones se volvieron caricias. De pronto, casi jugando como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa y trató de reaccionar, asustada de lo que ella había hecho posible. Ya era demasiado tarde. Conmoción descomunal la inmovilizó en su centro de gravedad, la sembró en su sitio, y la voluntad defensiva fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir que eran los símbolos anaranjados y los globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Apenas tuvo tiempo de estirar la mano y buscar ciegas las toallas y meterse en una mordaza entre los dientes para que no le salieran los cuchillos de gata que ya le estaban desgarrando las entrañas. Pilar Ternera murió en el merecedor de Bejuco una noche de fiesta vigilando la entrada de su paraíso. De acuerdo con su última voluntad, la enterraron sin ataúd, sentada en el merecedor. 8 hombres bajaron con cabullas en el hueco enorme, excavando en el centro de la pista de baile. Las mulatas, vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas, mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando a la fosa, antes de que la sellaran con una lápida sin nombre, ni fecha, ni le pusieran encima un promontorio de cameles amazónicas. Después de envenenar a los animales, clausuraron puertas y ventanas con ladrillos y argamasa y se dispersaron por el mundo con sus baúles de madera, tapizados por dentro con estampas de santos, cromos de revistas y retratos de novios efímeros, remotos y fantásticos, que cagaban diamantes o se comían a los caníbales, o eran coronados reyes de barajas en altimar. Era el fin. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y avalorios de putas, se pudrían los escombros del pasado, los pocos que quedaban después de que el sabio catalán remató la librería y se regresó a la aldea mediterránea donde había nacido, derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz. Nadie hubiera podido presentir su decisión. Había llegado a Macondo, en el resplendor de la campaña bananera. Huyendo de una de tantas guerras, no se le había ocurrido nada más práctico que instalar aquella librería de
coleccionables y ediciones originales en varios idiomas, que los clientes casuales hojeaban con recelo, como si fueran libros de muladar, mientras esperaban el turno para que les interpretaran los sueños en la casa de enfrente. Estuvo media vida en la calurosa trastienda, garrapateando su escritura preciosista en tinta violeta, en hojas que arrancaba de cuadernos escolares, sin que nadie supiera a ciencia cierta qué era lo que escribía. Cuando Aurelio lo conoció, tenía 2 cajones llenos de aquellas páginas abigaradas que de algún modo hacían pensar en los pergaminos de Melquíades, y desde entonces hasta cuando se fue había llegado un tercero, así que era razonable pensar que no había hecho nada más durante su permanencia en Macondo. Las únicas personas con quienes se relacionó fueron los 4 amigos, a quienes les cambió por libros los trompos y las cometas, y los puso a leer Seneca y a Ovidio cuando todavía estaba en la escuela primaria. Trataba los clásicos con una familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto. Y sabía muchas cosas que simplemente no se debían saber, como que San Agustín usaba debajo del ámbito un jubón de lana que no se quitó en 14 años, y que Arnaldo de Villalobos, el nigromante, se volvió impotente desde niño por una mordedura de alacrán. Su fervor por la palabra escrita era una urdimbre de respeto solemne e irreverencia comadre era. Ni sus propios manuscritos estaban a salvo de esa dualidad. Habiendo aprendido el catalán para traducirlos, Alfonso se metió un rollo de páginas en los bolsillos, que siempre tenía llenos de recortes de periódicos, manuales de oficios raros, y una noche los perdió en la casa de las muchachitas que se acostaban por hambre. Cuando el abuelo sabio se enteró, en vez de hacerle el escándalo temido, comentó muerto de risa que aquel era el destino natural de la literatura. En cambio, no hubo poder humano capaz de persuadirlo de que no se llevara los 3 cajones cuando regresó a la aldea natal, y se soltó en improperios cartagineses contra los inspectores del ferrocarril que trataban de mandarlos como carga, hasta que consiguió quedarse con ellos en el vagón de pasajeros. El mundo habrá acabado de joderse, dijo entonces, el día que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagón de carga. Eso fue lo último que se le oyó decir. Decía, había pasado una semana negra con los preparativos finales del viaje, porque a medida de que se aproximaba la hora se le iba descomponiendo el humor y se le traspapelaban las incontenciones, y las cosas que ponía en un lugar aparecían en otro, asediado por los mismos duendes que atormentaban a Fernanda. Cons, maldecía, me cago en el canon 27 del sínodo de Londres. Germán y Aureliano se hicieron cargo de él, lo auxiliaron como a un niño, le prendieron los paisajes y los documentos migratorios en los bolsillos con alfileres de mordaza. Le hicieron una lista pormenorizada de lo que debía hacer desde que salía de Macondo hasta que desembarcara en Barcelona. Pero de todos modos, echó a la basura sin darse cuenta un pantalón con la mitad de su dinero. La víspera del viaje, después de clavetear los cajones y meter la ropa en la misma maleta con la que había llegado, frunció sus párpados de mejillas y señaló con una especie de bendición los montones de libros con los que había sobrellevado el exilio, y dijo a sus amigos, ahí les dejo esa mierda. 3 meses después se recibieron en un sobre grande 29 cartas y más de 50 retratos que se le habían acumulado en los socios del alta mar, aunque no
ponía fechas. Era evidente en el orden que había escrito las cartas. En las primeras contaba con su humor habitual, las peripecias de la travesía, las ganas que le pudieron echar por la borda, al sobrecargo que no le permitió meter los 3 cajones en el camarote, la imbecilidad lucida de una señora que trepaba con el número 13, no por superstición, sino porque le parecía un número que se había quedado sin terminar. Y la apuesta se ganó. Había quedado en la primera cena porque reconoció en el agua de a bordo el sabor a remolachas nocturnas de los manantiales de Lerida. Con el transcurso de los días, sin embargo, la realidad de a bordo le importaba cada vez menos, y hasta acontecimientos más recientes y triviales le parecían dignos de añoranza, porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste. Aquel proceso de nostalgización progresiva era también evidente en los retratos. En los primeros parecía feliz, con su camisa de inválido y su mechón nevado, en la cabrillante octubre del Caribe. En los últimos se le veía con un abrigo oscuro y una bufanda de seda, pálido de sí mismo y taciturno por la ausencia en la cubierta de un barco de pesadumbre que empezaba a sonambular por océanos otoñales. Germán y Aurelia no le contestaban las cartas. Escribió tantas en los primeros meses que se sentían entonces más cerca de él, cuando estaba en Macondo, y casi se aliviaba de la rabia de que se hubiera ido. Al principio mandaba a decir que todo seguía igual, que en la casa donde nació estaba todavía el caracol rosado, que los arenques secos tenían el mismo sabor en la yesca de pan, que las cascadas de la aldea continuaban perfumándose al atardecer. Eran otras vez las hojas de cuaderno resurcidas con garrapatitas moradas en las cuales dedicaba un párrafo especial a cada uno. Sin embargo, y aunque él mismo no parecía advertido, aquellas cartas de recuperación y estímulos se iban transformando poco a poco en pastorales de desengaño. Las noches de invierno, mientras servía la sopa en la chimenea, añoraba el calor de su trastienda, el zumbido del sol en los almendros polvorientos, el pito del tren en el sorbor de la siesta, lo mismo que añoraba en Macondo, la sopa de invierno en la chimenea, los pregones del vendedor de café y las alondras fugaces de la primavera. Aturdido por 2 nostalgias enfrentadas como 2 espejos, perdió su maravilloso sentido de la realidad, hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que se olvidaran cuánto él les había enseñado del mundo y del corazón humano que se encargaban en Horacio. Y en cualquier lugar que se estuvieran recordarán siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable, y que el amor más destinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. Álvaro fue el primero que atendió el consejo de abandonar a Macondo. Lo vendió todo, hasta el tigre cautivo que se burlaba de los transeúntes en el patio de su casa, y compró un paisaje eterno en un tren que mandaba desde estaciones intermedias. Describía a gritos las imágenes instantáneas que había visto por la ventanilla del vagón, y era como ir haciendo trizas y tirando al olvido el largo poema de la fugacidad. Los negros químeros en los algodonales de la Luisiana, los caballos alados en la hierba azul de Kentucky, los amantes griegos en el crepúsculo infernal de Arizona, la muchacha de suéter rojo que pintaba acuarelas en los lagos de Michigan, y que le hizo con los pinceles un adiós que no era de despedida, sino de esperanza, porque ignoraba que estaba
viendo pasar un tren sin regreso. Luego se fueron Alfonso y Germán, un sábado, con la idea de regresar el lunes, y nunca se volvió a saber de ellos. Un año después de la partida del sabio catalán, el único que quedaba en la azarosa calidad de nigromanta y contestando los cuestionarios del concurso de una revista francesa cuyo premio mayor era un viaje a París. Aureliano, que era quien recibió la suscripción, lo ayudaba a llenar los formularios, a veces en su casa, y casi siempre entre los pomos de loza y aire de valeriana, de la única botica que se quedaba en Macondo, donde vivía Mercedes, la sigilosa novia de Gabriel. Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto, pero sin acabar de acabarse jamás. El pueblo había llegado a tales extremos de inactividad que cuando Gabriel ganó el concurso y se fue a París con 2 mudas de ropa, un par de zapatos y las obras completas de Rabelais, tuvo que hacer señas al maquinista para que el tren se detuviera a recogerlo. La antigua calle de los turcos era entonces un rincón de abandono, donde los últimos árabes se dejaban llevar hacia la muerte por la costumbre milenaria de sentarse en la puerta, aunque hace muchos años que había vendido la última yarda de diagonal, y en las vitrinas sombrías solamente quedaban los maniquíes decapitados. La ciudad de la compañía bananera, que tal vez Patricia Brown trataba de evocar para sus nietos en las noches, de intolerancia y pepinos en vinagre de Prattville, Alabama. Era una llanura de hierba silvestre. El cura anciano había sustituido al padre Ángel, y cuyo nombre nadie se tomó el trabajo de averiguar, y esperaba la piedad de Dios. Tendido a la Bartola en una hamaca, atormentándose por la artritis y el insomnio de la duda, mientras los lagartos y las ratas se disputaban la herencia del templo vecino, en aquel Macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor por la soledad del amor, en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas. Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Gastón había vuelto a Bruselas, cansado de esperar el aeroplano. Un día metió una maletita en las cosas indispensables y su archivo de correspondencia, y se fue con el propósito de regresar por el aire, antes de que sus privilegios fueran cedidos a un grupo de aviadores alemanes que había presentado a las autoridades provinciales un proyecto más ambicioso que el suyo. Desde la tarde del primer amor, Aureliano y Amaranta Úrsula había seguido, aprovechando los escasos descuidos del esposo, llamándose con ardores amordazados en encuentros azarosos y con ardores amordazados con encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos, pero cuando se vieron solos en la casa sucumbieron en el delirio de los amores atrasados. Era una pasión insensata, desquiciante, que hacía temblar de pavor en su tumba. Los huesos de Fernanda los mantenía en un estado de exaltación perpetua. Los chillidos de Amaranta Úrsula y sus canciones agónicas estallaban lo mismo a las 2 de la tarde en la mesa del comedor y a las 2 de la madrugada en el granero. Lo que más me duele, reía, es tanto tiempo perdido. En el aturdimiento, en la pasión, vio las hormigas, devastando el jardín, saciando su hambre prehistórica en las maderas de la casa, y vio el torrente de lava viva apoderándose otra vez del corredor, pero solamente se preocupó de combatirlo. Cuando lo encontró en su dormitorio,
Aureliano abandonó los pergaminos, no volvió a salir de la casa y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio catalán. Perdieron el sentido de la realidad, la noción del tiempo, el ritmo de los hábitos cotidianos. Volvieron a centrar puertas y ventanas para no demorarse en trámites de desnudamientos y andaban por la casa como siempre quiso estar. Remedios la bella y se volcaban en cueros en los barrizales del patio, y una tarde estuvieron a punto de ahogarse cuando se amaban en la alberca. Un poco tiempo más estragos que las hormigas colaradas. Destrozaron los muebles de la sala, rasgaron con sus locuras la cama que había resistido a los 3 amores de campamento del coronel Aureliano Buendía y destriparon los colchones y los vaciaron en los pisos para sofocarse en tempestades de algodón. Aunque Aureliano era un amante tan feroz como su rival, era Amaranta Úrsula quien comandaba con su ingenio disparado y su voracidad lírica aquel paraíso de desastres, como si se hubiera concentrado en el amor, la indómita energía que la trabuela consagró a la fabricación de animalitos de caramelo. Además, mientras ella cantaba de placer y se moría de risa por sus propias invenciones, Aureliano se iba haciendo más absorto y callado, porque su pasión era ensimismada y calcinante. Sin embargo, ambos llegaron a tales extremos de virtuosismo cuando se agotaban en la exaltación, le sacaban mejor partido del cansancio. Se llegaron a la idolatría de sus cuerpos al descubrir que los tejidos del amor tenían posibilidades inexploradas, mucho más ricas que las del deseo, mientras él amansaba con claras de huevo y los senos eréctiles de Amaranta Úrsula, o suavizaba con manteca de coco sus muslos elásticos y su vientre adurazado. Ella jugaba a las muñecas con la portentosa criatura de Aureliano y le pintaba los ojos de payaso con carmín de labios y bigotes de turco con carboncillo de las cejas, y le ponía corbatines de organza y sombreritos de papel plateado. Una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melcotones en almíbar. Se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y se fueron despertando por un torrente de hormigas carniceras que se disponían a devorarlos vivos. En las pausas del delirio, Amaranta Úrsula contestaba las cartas de Gastón. Lo sentía tan distante y ocupado que su regreso le parecía imposible. En una de las primeras cartas le contó que en realidad sus socios habían mandado el aeroplano, pero que era una agencia marítima de Bruselas, lo había embarcado por error con destino a Tanganica, por donde se lo entregaron a dispersa comunidad de los Macondos. Aquella confusión ocasionó tantos contratiempos que solamente la recuperación del aeroplano podía tardar 2 años. Así que Amaranta Úrsula descartó la posibilidad de un regreso inoportuno. Aureliano, por su parte, no tenía más contacto con el mundo que las cartas del sabio catalán y las noticias que recibía de Gabriel a través de Mercedes, la boticaria silenciosa. Al principio eran contactos reales. Gabriel se había hecho reembolsar el pasaje de regreso para quedarse en París, vendiendo los periódicos atrasados y las botellas vacías que las camareras sacaban de un hotel lúgubre de la calle Downfy. Aureliano podía imaginarlo entonces con un suéter de cuello alto que solo se quitaba cuando las terrazas de Montparnasse se llenaban de enamorados primaverales, y durmiendo de día y escribiendo de noche para confundir el hambre, y en el cuarto oloroso espuma de coliflores
hervidos donde había de morir Rocamadour. Sin embargo, sus noticias fueron haciendo poco a poco tan ciertas y tan esporádicas y melancólicas las cartas del sabio, que Aureliano se acostumbró a pensar en ellos con Amaranta Úrsula. Pensaba en su marido, y ambos quedaron flotando en un universo vacío, donde la única realidad cotidiana y eterna era el amor. De pronto, como un estampido en aquel mundo de inconsciencia feliz, llegó la noticia del regreso de Gastón. Aureliano y Amaranta Úrsula abrieron los ojos, sondearon sus almas, se miraron a la cara con la mano en el corazón y comprendieron que estaban tan identificados que preferían la muerte a la separación. Entonces ella se escribió al marido una carta de verdades contradictorias, en la que reiteraba su amor y sus ansias de volver a verlo, al mismo tiempo que admitía como designó fatal la posibilidad de vivir sin Aureliano. Al contrario de lo que ambos esperaban, Gastón les mandó una respuesta tranquila, casi paternal, con 2 hojas enteras consagradas a prevenirlos contra las veleidades de la pasión, y un párrafo final con votos inequívocos porque fueran tan felices como él lo fue en su breve experiencia conyugal. Era una actitud tan imprevista que Amaranta Úrsula se sintió humillada con la idea de haber proporcionado al marido el pretexto que él deseaba para abandonarla. A su suerte, el rencor se le agravó 6 meses después, cuando Gastón volvió a escribirle desde Leopoldville, donde por fin había recibido el aeroplano, solo para pedir que le mandaran el velocípedo, que de todo lo que había dejado en Macondo era lo único que para él tenía valor sentimental. Aureliano sobrellevó con paciencia el despecho de Amaranta Úrsula. Se esforzó por demostrarle que podía ser tan buen marido en la bonanza como en la adversidad, y las urgencias cotidianas que los asediaban cuando se acabaron los últimos dineros de Gastón crearon entre ellos un vínculo de solidaridad que no era tan deslumbrante y capitoso como la pasión, si no les sirvió para amarse tanto y ser tan felices como en los tiempos alborotados de la salacidad. Cuando murió Pilar Ternera, estaba esperando un hijo. En el sopor del embarazo, Amaranta Úrsula trató de establecer una industria de collares de vértebras de pescados, pero a excepción de Mercedes, que le compró una docena, no encontró a quien vendérselos. Aureliano tuvo conciencia por primera vez de que su don de lenguas, su sabiduría enciclopédica, su rara facultad de recordar sin conocerlos los pormenores de hechos y lugares remotos, eran tan inútiles como el cofre de pedrería legítima de su mujer, que entonces había de valer tanto como todo el dinero que hubieran podido disponer juntos. Los últimos habitantes de Macondo sobrevivían de milagro, aunque Amaranta Úrsula no perdía el buen humor ni su ingenio para las travesuras eróticas. Adquirió la costumbre de sentarse en el corredor después del almuerzo, en una especie de siesta solemne y pensativa. Aureliano la acompañaba. A veces permanecían en silencio hasta el anochecer, el uno enfrente de la otra, mirándose a los ojos, amándose en el sosiego, con tanto amor como antes se enamoraron en el escándalo. La incertidumbre del futuro les hizo volver el corazón hacia el pasado. Se vieron a sí mismos en el paraíso perdido del diluvio, chapaleando en los pantalones del patio, matando lagartijas para colgárselas a Úrsula, jugando a enterrarla viva. Aquellas equivocaciones les revelaron la verdad de que habían sido felices juntos desde que tenían memoria. Profundizando en el pasado, Amaranta Úrsula recordó la tarde en que encontró al taller de platería y su madre le contó. El pequeño Aureliano no era hijo de nadie porque había sido encontrado flotando en una canastilla.
Aunque la versión les pareció inversosímil, carecía de información para sustituirla por la verdadera. De lo único que estábamos seguros, después de examinar todas las posibilidades, era que Fernanda no fue la madre de Aureliano. Amaranta Úrsula se inclinó a creer que era hijo de Petra Cortés, de quien solo recordaba fábulas de infamia, y aquella suposición que les produjo en el alma una torcedura de horror. Atormentando por la incertidumbre de que era hermano en su mujer, Aureliano se dio una escapada a la casa Caural para buscar en los archivos resumantes y apolillados alguna pista cierta de su filiación. La partida de bautismo más antigua que encontró fue la de Amaranta Buendía, bautizada en la adolescencia por el padre Nicanor Reina, por la época en que se andaban tratando de probar la existencia de Dios mediante artificios de chocolate. Llegó a ilusionarse con la posibilidad de ser uno de los 17 aurelianos, cuyas partidas de nacimiento rastreó a través de 4 tomos, pero las fechas de bautismo eran demasiado remotas para su edad. Viéndolo extraviado en laberintos de sangre, trémulo de incertidumbre, y el párroco Ártrico, que lo observaba desde la hamaca, le preguntó compasivamente cuál era su nombre. Aureliano Buendía, dijo él. Entonces no te mates buscando, exclamó el párroco con una convicción terminante. Hace muchos años aquí hubo una calle llamada así, y por eso entonces la gente tenía costumbre de ponerle a los hijos los nombres de las calles. Aureliano tembló de rabia. Ah, dijo, entonces usted tampoco cree. ¿En qué? El coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas, contestó Aureliano. Que el ejército acorraló y lo ametralló a 3000 trabajadores, y que se llevaban los cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones. El párroco lo midió con una mirada de lástima. Ay, hijo, suspiró. A mí me bastaría con estar seguro de que tú y yo existimos en este momento. De modo que Aureliano y Amaranta Úrsula aceptaron la versión de la canastilla, no porque la creyeran, sino porque los ponía a salvo de sus terrores. A medida que avanzaba, el embarazo se iba convirtiendo en un ser único. Se integraba cada vez más en la soledad de una casa a la que solo le hacía falta un último soplo para deslumbrarse. Se había reducido a un espacio esencial, desde el dormitorio de Fernanda, donde vislumbraron los encantos del amor sedentario, hasta el principio del corredor, donde Amaranta Úrsula se sentaba a tejer botitas y sombreritos de recién nacido, y Aureliano a contestar las cartas ocasionales del sabio catalán. El resto de la casa se rindió al asedio tenaz de la destrucción. El taller de platería, el cuarto de Melquíades, los reinos primitivos y silenciosos de Santa Sofía de la Piedad, que quedaron en el fondo de la selva doméstica que nadie hubiera tenido la temeridad de desentrañar. Cercados por la voracidad de la naturaleza, Aureliano y Amaranta Úrsula seguían cultivando el orégano y las begonias, y defendían en su mundo con demarcaciones de cal, construyendo las últimas trincheras de la guerra inmemorial entre el hombre y las hormigas, el vello largo y descuidado, los moretones que la ama amanecían en la cara, la hinchazón de las piernas, la deformación del antiguo y amoroso cuerpo de comadreja. Le habían cambiado a Amaranta Úrsula la apariencia juvenil de cuando llegó a la casa con jaula de canarios desafortunados y el esposo cautivo, pero no le alteraron la vivencia del espíritu. Mierda, solía reír. ¿Quién hubiera pensado que de veras íbamos a terminar viviendo como antrófagos? El último hilo que se vinculaba con el mundo se rompió con el 6º mes de embarazo, cuando se recibieron una carta
que evidentemente no era el sabio catalán, había sido franqueada en Barcelona, pero la cubierta estaba escrita con tinta azul convencional, por una caligrafía administrativa, y tenía el aspecto inocente e impersonal de los recados enemigos. A Aureliano se le arrebató de las manos de Amaranta Úrsula cuando se disponía a abrirla. Esta no, le dijo. No quiero saber lo que dice. Tal como él lo presentía, el sabio catalán no volvió a escribir. La carta ajena, que nadie leyó, quedó a merced de las polillas, el repiso donde Fernando olvidó alguna vez su anillo matrimonial, y siguió consumiéndose en el fuego interior de su mala noticia, mientras los amantes solitarios navegaban contra la corriente de aquellos tiempos postrimerías, tiempos impenitentes y aciagos, que se desgastaban en el empeño útil de hacerlos derribar hacia el desierto del desencanto y el olvido. Conscientes de aquella amejanza, Aureliano y Amaranta Úrsula pasaron los últimos 2 meses tomados de la mano y terminando con amores de lealtad el hijo, empezando con desafuerzos de fornicación. De noche, abrazados en la cama, no los amedrentaban las explosiones sublunares de las hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y nítido del crecimiento de la maleza en los cuartos vecinos. Muchas veces despertaron por el tráfago de los muertos, oyeron a Úrsula peleando con las leyes de la creación para preservar la estirpe, y a José Arcadio Buendía buscando la verdad quimérica de los grandes inventos, y a Fernanda rezando, y al coronel Aureliano Buendía embruteciéndose con engaños de guerras y pescaditos de oro, y Aureliano II agonizando de soledad en el aturdimiento de las parrandas. Y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte, y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguirían amándose con sus naturalezas de aparecidos, mucho después de que otras especies de animales futuros les arrebataran a los insectos el paraíso de miseria que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres. Un domingo, a las 6 de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre lo hizo subir en la mesa del comedor, se la acaballó en el vientre y le maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acabados por perdidos en un varón formidable. A través de sus lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un buen día, de los grandes, macizo y voluntarioso como los José Arcadios, con los ojos abiertos, clarividentes de los aurelianos, y predispuestos para empezar la estirpe otra vez más por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido entregado con amor. Es todo un antrófago, dijo. Se llamará Rodrigo. No, la contradijo su marido, se llamará Aureliano y ganará 32 guerras. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le cubría el cuerpo, deslumbrada por Aureliano con una lámpara. Solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta que tenía más. El resto de los hombres se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. No se alarmaron. Aureliano y Amaranta no conocían el precedente familiar ni recordaban las barbosas amodiciones de Úrsula, y la comadrona acabó de tranquilizarlos con la suposición de que aquella cola inútil podría cortarse cuando el niño mudara los dientes. Luego no tuvieron ocasión de volver a pensar en eso,
porque Amaranta Úrsula se desgraba en un manantial incontenible. Trataron de recorrerla con apósitos de telaraña y apelmazamientos de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella hacía esfuerzos para conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano y le suplicaba que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad. Y se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que Aureliano lo abandonaban, las esperanzas de ella se iba haciendo menos visible, como si le estuvieran borrando de la luz, hasta que ella se hundió en el sopor. Al amanecer del lunes, llevaron una mujer que rezó junto a la cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales, pero la sangre apasionada de Amaranta Úrsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, después de 24 horas de desesperación, supieron que estaba muerta, porque el caudal se agotó sin auxilios, y se le afiló el perfil, y los verdugones de la cara se les desvanecieron en una aurora de alabastro, y volvió a sonreír. Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto quería a sus amigos, cuánto le hacían falta y cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. Puso al niño en la canasta que su madre le había preparado. Le tapó la cara al cadáver con una manta y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llamó a la puerta de la botica donde no había estado en los últimos tiempos, y lo que encontró fue un taller de carpintería. La anciana le abrió la puerta con una lámpara en la mano, se compadeció de su desvarío e insistió en que de allá no había habido nunca una botica, ni jamás conocido de una mujer de cuello esbelto y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Lloró con el frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba apagando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor. Se rompió los puños contra los muros de artimaza del niño de oro, clamando por Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo y que tantas veces había contemplado con una fascinación pueril en noches de fiesta desde el patio de los alcaravanes. En el último salón abierto del desmantelado barrio de Tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El encantamiento, que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente. Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le habló de la desgracia de su brazo. Aureliano le habló de la desgracia de su corazón, seco y achicharrado por haber levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos y Aureliano sintió por un momento que el dolor había terminado. Pero cuando volvió a quedar solo en la última madrugada de Macondo, se abrió de brazos en la mitad de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero, y gritó con toda su alma: los amigos son unos hijos de puta. Nigromanta lo rescató de un charco de vómito y de lágrimas, lo llevó a su cuarto, lo limpió, le hizo una taza de caldo. Creyéndose que eso lo consolaba, tachó con una raya de carbón los incontables amores que seguía debiéndole, y evocó voluntariamente sus tristezas más solitarias para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza, abrió los ojos y se acordó del niño. No lo encontró en la canastilla. Al primer impacto experimentó de flagración de alegría
creyendo que Amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño, pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta. Consciente de al llegar había encontrado una puerta abierta del dormitorio. La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche proporcionó una causa de sosiego para pensar. Se rombó en el mecedor y él mismo se sentó. Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado, y en el que Amaranta jugaba damachinas con el coronel Gerineldo Márquez, y aunque Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño, y en aquel relámpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado, herido por las lanzas mortales de sus nostalgias propias y ajenas. Admiró la impavidez de la telaraña, los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero, y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco, que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse, no porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigoso se revelaron las claves definitivas de Melquíades, y vio epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenados en el tiempo y en el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol, y el último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano no había sido más lucido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos, y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse de perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del pasado de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que ahí mismo, de pie sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano, bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos con voz alta. Era la historia de la familia escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales. Con 100 años de anticipación la había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lacedemonias, la protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula, radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta y sin saltos las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Aureliano, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciando el nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en su cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empezó el viento, tibio, impaciente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros desengañados,
anteriores a la nostalgia más tenaces. No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser. En un abuelo conspicente que lo dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo reconoció y persiguió los pergaminos ocultos de su descendencia, y lo encontró al instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde unos menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios de las puertas y las ventanas, descojó el techo de la galería orientada y desrayó los cimientos. Solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitólico que había de poner término a la estirpe. Macondo era muy pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo y descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablando. Entonces se dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos sería arrasada por el viento y desterrada por la memoria de los hombres. En el instante que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Fin.